que Hernán es un analista político y es director de la consultora Reyes Filadoro, y en este trabajo estuvieron examinando en junio, ahora hace muy poco, a los votantes afines. Entonces queríamos hacerle algunas preguntas porque tenemos el estudio de ellos y puede ser interesante compartir eso en función de estas novedades que hay, ¿no? Hernán, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes para Bien, vos y toda la audiencia. bueno, les decía, estamos con Hernán Reyes de Reyes Filadoro. Hernán, vos sos analista político y director de la consultora Reyes Filadoro. Te llamamos porque vimos un estudio interesante que hiciste, un focus, y teníamos algunas preguntas para hacerte. ¿Querés Dale. comentarnos a quiénes fue, cuál es la fecha, si querés algunas cuestiones que nosotros siempre decimos que hay que conocer de ficha técnica del estudio? Sí, este fue un estudio cualitativo, o sea, fueron grupos focales que realizamos hace aproximadamente, bueno, justo antes del cierre de listas, a votantes que tenían imagen positiva de Cristina, pero no conocían a Guado de Pedro. Ujú. Y estos grupos se hicieron en la tercera sección electoral y en la primera sección electoral, De la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bien. en la provincia de Buenos Aires, exactamente. Bueno, Hernán, entre las conclusiones que ustedes detallan, dicen que, digamos, la mayoría de las personas decían que su prioridad era tener mejores salarios, tener seguridad y estabilidad. ¿A qué se refieren cuando hablan de estabilidad? ¿En qué están pensando? Mira, el tema creo que la palabra estabilidad es la más eh, precisa para definir el estado de situación o de ánimo de estas personas en términos de sus expectativas. Hace varios años que venimos haciendo esta clase de estudios y la palabra incertidumbre, digamos, es la que más resuena en ellos, ¿no? Este estado de no saber qué va a suceder, no hablando ya en el largo y mediano plazo, sino en el corto plazo, ¿no? De no saber qué pasa la semana que viene, al día siguiente, esa misma noche, a medida que se va descendiendo, digamos, en términos de nivel de ingreso, aumenta la incertidumbre. Y este estado de ánimo y esta percepción se intensificó muchísimo a partir de la pandemia, ¿no? Que realmente significó un antes y un después y generó un montón de nuevos miedos en la sociedad que se ven amplificados por la situación económica, ¿no? Y particularmente por la inflación. No solo las personas que perciben un ingreso, sino también los pequeños emprendedores que tienen que reponer mercadería, que tienen que ver cómo hacer, ¿no? Para que la rueda siga girando, ¿no? Y es una situación muy compleja para ellos el no poder prever cuáles van a ser los precios, si van a poder comprar, eh, bueno, para reponer su mercadería, etcétera. Claro, entonces es una inestabilidad de quienes no son fijadores de precios, sino a quienes les fijan los precios, ¿no? Porque, viste, siempre se habla de la seguridad jurídica del capital y se habla muy poco de la previsibilidad o la estabilidad de las personas bueno, que viven de su esfuerzo, ¿no? Sí, sí, se Eh, trata de esa estabilidad justamente, ¿no? Claramente. De que un día de repente puede haber una evaluación, de repente puede... Eh, pero básicamente tiene que ver principalmente con eso, ¿no? Con no poder planificar, ¿no? Y para lo cual requiere estabilidad, además con lo que conlleva la estabilidad, ¿no? Que es básicamente una tranquilidad que hoy no tienen, ¿no? Lo que estamos Ujú, viendo hoy en general es una sociedad muy estresada, ujú. eh, que se suma a una característica cultural. El argentino ya de por sí no es una persona tranquilo, la situación en el Gran Buenos Aires hace que no sea tampoco tan fácil vivir tranquilo, como se dice, y menos aún cuando la situación económica es complicada, ¿no? Puede ser que por eso también ustedes en el estudio consignen que, eh, salvo el efecto de novedad que tenía Aguado como más joven o como parte de otra generación menos frecuente del primer plano de la política, ustedes decían los candidatos que estaban
dando vuelta, quitando a Cristina dentro de Unidad por la Patria, no generaban entusiasmo. Y a mí lo que me interesa conversar con ustedes es que ustedes señalan que, bueno, que no señalan, que no generan entusiasmo, pero ustedes ponen la palabra confianza, que hay también una debilidad de la confianza. ¿Es así eso? Sí, sí, tengamos en cuenta, en primer lugar, y quisiera aclarar, que este segmento de la sociedad, de la población, de los votantes, del electorado que nosotros escuchamos, son personas que tienen bajos ingresos y que tienen un alto nivel de desinformación o bajo nivel de información, ¿no? Son personas que no suelen leer los diarios, que no miran los noticieros ni los programas políticos, y la verdad es que uno que vive en un mundo a veces entre pares politizados e informados se sorprendería al escuchar, ¿no?, a estas personas que la verdad que están tan ocupadas en el día a día en tratar de sobrevivir y llevar esa cotidianidad, que realmente no tienen tiempo ni energía para escuchar lo que tienen para decir los políticos. Razón por la cual hoy por hoy es muy difícil la comunicación política, es muy desafiante en ese sentido, porque se lucha, ¿no?, y se compite por una atención que es muy escasa. Claro, ahí Entonces, si no hay eficacia, no es con retórica que se llega, ¿no? Es con una empiria de la cotidianidad como impactas exacto, y ahí, ¿no? lamentablemente a veces uno que de golpe maneja cierta profundidad de los temas, etcétera, y quiere, y es necesario sin duda llevar el debate a esos niveles, para poder llegar a ciertos niveles de la población, la verdad es que es necesario simplificar, ¿no? Y entonces, la verdad es que, por ejemplo, en el caso del gobernador Axel, queda entrampado en el gobierno de la provincia de Buenos Aires entre el gobierno nacional y lo que sucede a nivel local, y por lo general es muy difícil que los ciudadanos estén al tanto, por ejemplo, de lo que hace el gobernador, ¿no?, cuáles son sus principales medidas, etcétera. Y eso es muy común para cualquier gobierno provincial. Pero después a nivel nacional también hay un nivel también de desinformación muy grande. Ahora, en este contexto en el que se vienen escuchando los mismos nombres hace muchos años, cuando nosotros les presentamos a estos participantes de los grupos a Guado, y para ello les mostramos unas entrevistas muy breves que hizo Infobae en el programa de Fantino, de la radio, la verdad es que se sorprendieron, digamos, sintieron que era una persona muy fresca, generó expectativas inmediatamente por ser alguien nuevo, por ser alguien que reflejaba una actitud de humildad, de escucha, que también resonó como algo distinto, digamos, en lo que es el político tradicional, que es a quien hoy responsabilizan por tantos fracasos, digamos, ¿no? Claro, es como si la novedad tuviese mayor peso que la experiencia, ¿no? Si fuera la experiencia o piloto de tormentas, la novedad sería más irrelevante, pero evidentemente la búsqueda de algo nuevo permanece en este sector como una prioridad o como un deseo, ¿no? Sí, entendamos que es lógico, por lo menos a mi entender, que la novedad, digamos, sea importante en un contexto en el que sienten que lo que se hizo hasta ahora no ha cambiado su realidad. ¿No? Y Hernán, estamos conversando con Hernán Reyes de Reyes Filadoro. Hernán, cuando ellos hablan de distribución de la riqueza, ¿cómo lo expresan eso? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que se percibe es que cada vez hay una brecha más grande, no desde el punto de vista ideológico, y eso también me parece que es importante destacar que en este segmento de la población la discusión no va digamos, por ideológico, porque como decía, son debates mucho más simples, digamos, ¿no?, que tienen que ver con cosas más básicas. Lo que sí se percibe es que cada vez hay una brecha más grande entre los que no solo llegan a fin de mes, ¿no? Recuerdo personas diciendo, bueno, pues estábamos cerca de un fin de semana largo, diciéndome, yo no entiendo quién es que se puede, son siempre los mismos los que se van el fin de semana largo y llenan los hoteles, ¿no? Entonces esa percepción de que el otro es al que le va bien y no a uno, que está como estancado, no siempre luchando por sobrevivir,
genera también una situación de enojo muy grande y la necesidad de encontrar también chivos expiatorios a veces o responsables, dice llanamente, ¿no? Y la responsabilización es a la política, no es Sí, pero a... también digamos, hay una responsabilidad de la política, hay una responsabilidad, y en este segmento también, ¿no? Claramente de los formadores de precios, ¿no? Del gobierno anterior, en especial respecto de el endeudamiento, digamos, más allá de que no hay un entendimiento concreto y profundo de cómo salir de esa situación de endeudamiento, de lo que sucede cotidianamente, de cuáles son los vencimientos, etcétera, sí hay una percepción de que la situación de la deuda ahoga, digamos, las finanzas del país y dificulta mucho más encontrar soluciones. ¿Y se enojan, Hernán, con Cristina de la misma manera que con Alberto? ¿Hacen una diferencia? ¿No es lo mismo? ¿Es irrelevante? Cristina, voy a decir algo, una verdad de perogrullo, ¿no? Pero Cristina es una dirigente política que se distingue muchísimo del resto. Recordemos que somos seres emocionales que razonan, ¿no? Y en el caso de Cristina hay un vínculo emocional muy profundo que tiene una base en los hechos, digamos, y particularmente en la recordación de haber vivido una etapa de mayor estabilidad, justamente, ¿no? Recuerdan los 8 años de Cristina, los 12, digamos, incluyendo el mandato de Néstor, en los que se vivió una estabilidad importante y además hubo como un inicio, digamos, una etapa de progreso que no se terminó de consumar, pero hubo un progreso, ¿no? Hubo un progreso en términos de salarios y también en términos de acceso a bienes, ¿no? No solo bienes físicos, también bienes culturales, y hay una recordación muy fuerte de eso, inclusive entre algunos jóvenes que no la experimentaron en carne propia ellos en términos de su rol, digamos, en la sociedad como actores económicos, pero sí desde el punto de vista de haber visto a sus padres más felices, haberse ido de vacaciones con sus padres en aquel entonces, y ahora se encuentran con otra realidad. Entonces hay un arraigo, un vínculo muy fuerte ahí con Cristina, que es lo que la lealtad, digamos, de ese votante. Claro, eso, sabés que nos lleva siempre a un eje que nosotros revisamos constantemente cuando analizamos estudios, que es, bueno, tal vez no sea una recordación de tipo doctrinaria, sino más bien en términos de eficacia, ¿no? Había Uh-huh. una conducción del Estado con eficacia, con efectividad. No estamos hablando de eficiencia, eso es otra cosa. Eficacia es, digamos, las políticas públicas se plantean, se vuelven parte del debate público y se realizan, ¿no? Los gobiernos se juzgan Exacto. por sus actos, digamos, no por su retórica. Puede ser que eso esté... Y eso me lleva a hacerte esta pregunta. ¿Qué piensan del papel del Estado? Porque en definitiva estamos siempre volviendo un poco a eso, ¿no? El Estado es lo que hace y lo que no hace. ¿Cómo identifican al Estado? ¿Cómo piensan? ¿Cómo se posicionan con la relación, si vos querés, para hacer la dicotómica entre Estado y mercado? Mira, en primer lugar igual quiero agregar una cosita más respecto de Cristina, que sí es como vos decís, hay una cuestión práctica, ¿no? Que ellos relacionan a lo que sucedió, pero también hay una apreciación y una valoración de la actitud de Cristina y de su capacidad para explicar, y su voluntad para explicar con claridad las políticas que lleva adelante, algo que no ven en los últimos años de Alberto, pero en la política en general, ¿no? Esta capacidad para explicar por qué se hacen las cosas como se hacen. Y eso me parece súper importante porque me parece que ahí también hay una diferencia muy grande entre lo que hizo Cristina en aquel entonces y lo que sigue haciendo, digamos, de algún modo de la conducción, a lo que sucede con otros dirigentes. Respecto del Estado, Argentina sabemos que históricamente es, y especialmente, ¿no?, desde el peronismo, una sociedad en donde el Estado cumple una función importante y la sociedad se ha acostumbrado a que ese Estado esté presente
y a exigirle ciertas cosas, ¿no? Entonces se espera que haya un Estado presente en general, por lo menos en este segmento nosotros no observamos una dicotomía entre más mercado o más Estado. Sí, hay digamos, una crítica y una expectativa de que el Estado sea más eficiente y que los recursos se direccionen correctamente, digamos, ¿no? Entonces ahí sí hay una expectativa importante de que el Estado funcione, o sea, no simplemente de que esté, sino de que funcione a favor de los que más lo necesiten y de los que más lo usan, ¿no? Porque también no toda la sociedad utiliza todos los servicios de Estado de la misma manera. Tal vez por eso estén apareciendo con más fuerza reclamos por lo ambiental y por la vivienda, ¿no? La vivienda aparece con bastante claridad. ¿En qué formas la mencionaban? Dado que el focus es casi una forma, contamos siempre, tratamos de explicar un poco, ¿no? Es una conversación guiada, ¿no? entre un grupo de personas que se corresponde con un estrato social que se fue a buscar, y en esta conversación se van detectando las frases textuales y los ejes de las personas. ¿Qué recordás en el estudio que hacía referencia a la vivienda? ¿Era como alquiler? ¿Era como adquisición? Bueno, hay una situación que conocemos, digamos, que es un hecho, ¿no? Hay un problema de un déficit habitacional muy grande en Argentina, y esto lo vemos reflejado no solo en estos grupos que hicimos, sino en general. Hay un nivel de recordación importante respecto de lo que fue el programa Procrear, que ha quedado como instalado como un programa que fue exitoso y que le permitió a muchas personas que no tenían posibilidad de acceder a una vivienda lograr, ya sea acceder a una vivienda construida o construirse. Y hay un déficit muy grande, no se observan que haya políticas como en aquel entonces. El contexto inflacionario, por supuesto, que no ayuda, pero hay una demanda muy grande. El tema ambiental es un tema particularmente entre los más jóvenes. No lo observamos entre los adultos más de 40, digamos, pero sí en los sub 40 más que nada. No es un tema prioritario, pero sí es una preocupación que se observa cada vez más, y tiene que ver principalmente con la utilización con los bosques, con los mares, y ahora con la discusión que se está haciendo cada vez más difundida, que tiene que ver con el litio, ¿no? Con la explotación de los recursos mineros. Claro, sabes que sobre esa distinción quería conversar con vos, porque hay una dimensión, si vos querés, más puramente o más tradicionalmente ecológica de la preocupación ambiental, pero también comenzamos a ver, sobre todo en una población más propensa a votar, si vos querés, por un bloque más, por medidas más, de un bloque más popular, si lo podemos decir así, o de lo que queda de él, que no tiene que ver tanto con eso ecológico, sino más bien con la propiedad de recursos ambientales, ¿no? Porque fíjate, con el litio no es una cuestión de contaminación, es una cuestión de, bueno, ¿y quién y cómo se explota ese recurso, ¿no? ¿Qué le queda al país? Es decir, es la forma de explotar, ¿no? Aparece algo, una discusión sobre la propiedad de lo natural también. Absolutamente, sí, y eso lo vemos no solo acá, sino hemos hecho trabajos de este tipo, por ejemplo, en Neuquén o en Mendoza, donde ya los recursos además significan una cuestión de supervivencia por el agua, ¿no? La contaminación del agua, y sin embargo la preocupación, como vos bien decís, no pasa tanto por lo ambiental, sino por ver que otros están lucrando, otros están enriqueciendo y no queda nada para ellos, ¿no? Como, bueno, ¿cómo repercute eso en mi vida diaria? Yo no veo los beneficios de esos recursos, que además contradicen el relato que está tan instalado, tan incorporado a la vida de los argentinos, que tiene que ver con esta idea de que somos un país rico, ¿no? Bueno, somos un país rico, pero ¿quiénes lucran?
quiénes explotan esa riqueza, quiénes obtienen un beneficio de esa riqueza. Yo no soy rico, ¿no? Entonces ahí sí hay una discusión, como vos decís, muy importante que tiene que ver con, bueno, qué sucede con esos recursos, para qué se utilizan y cómo se regulan, ¿no? Hernán, y con todo esto que forma parte de su cosmovisión, de sus principios, de las cosas que les preocupan, bueno, sumemos todo eso y situémoslos frente al cuarto oscuro. ¿Cómo pensás que, ya haciendo una perspectiva, que van a comportarse? Si estuviste estudiando algo de estas elecciones, ¿cómo ves el panorama vos? ¿A nivel general o te referís a este segmento en particular? Porque Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? bueno, bueno, contanos por qué es relevante No, distinguir. bueno, en principio, y vuelvo a recalcar esto porque me parece fundamental dimensionar que somos seres emocionales, en primer lugar, ¿no? Y razonamos después. Entonces, hay un factor, digamos, que imposibilita, digamos, hacer pronósticos precisos sobre qué va a suceder con el voto. En este segmento en particular, el apoyo de Cristina es fundamental. Me parece que la confianza de Cristina en el candidato es fundamental para este sector, que no se informa mucho, pero que si ve que Cristina apoya, confían en eso, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una clave y que tiene que ver no solo con Cristina, sino con el sector de votantes de Cristina, que también tienen la capacidad de explicarle a este otro sector por qué sería necesario votar a uno o a otro candidato, ¿no? En este caso, al candidato del Frente, que sería Sergio Massa, y que genera todavía mucha sospecha en este segmento de electorado, que, como digo, no está informado, tiene una imagen y un conocimiento de Sergio Massa previo al 2019, en el que, bueno, lo conocen no por su lealtad, sino todo lo contrario. Era inasible. Entonces, ¿eh? Era inasible, claro. Sí, y bueno, por eso es que tiene un desafío importante. Creo que Massa entiende, hay una cuestión que no hablamos, Juan, que tiene que ver con la importancia de cuidar lo propio, que tiene que ver esto con los recursos, ¿no? Que puede ser visto desde el lugar de la soberanía, de los recursos, de la industria nacional, del consumo interno, del mercado interno, ¿no? Me parece que si Massa, en este caso, transmite la confianza, la tranquilidad de que ese va a ser el camino, me parece que puede seducir a este segmento electorado que todavía está dudoso y que quizás hubiese tendido más a ponerle un voto a algo nuevo como Guado, pero que bueno, entiende también de que hay una cuestión política, no se mete con los conceptos de relación de poderes, etcétera, pero sí de que hay una cuestión práctica, ¿no? Y de que Massa puede ser quien pueda garantizarles a ellos esa estabilidad y esa tranquilidad que necesitan. Claro, y lo complejo para este sector, si vos querés, de fidelización de un votante posible o un votante, como se dice, propio, acá lo particular de la cosmovisión de esos votantes es que vinculan ese desarrollo soberano con la cuestión del FMI y el endeudamiento. Entonces lo plantea de manera conexa. Viste, hicimos ese estudio con Romeo y Torres sobre los votantes afines, sobre qué proponían y todo, y ellos lo planteaban muy vinculado, ¿no? La cuestión de desendeudamiento y la posibilidad de crecimiento. Ahí puede ser que Massa pueda sintonizar o recuperar confianza en algunos guiños desarrollistas. Ahora, ¿cómo lo van a ver con la cuestión fondo monetario? Eso es más abierto, ¿no? O tal vez al revés, o tal vez lo ven, lo relacionan más con, bueno, con los viajes a Washington, con la negociación del fondo, y tal vez lo ven menos como como propyme local, no lo sé eso. Me parece que ahí es la cuestión del manejo puntual del Fondo Monetario Internacional y de esas negociaciones
eh, excede la capacidad de análisis de la mayoría de nosotros, ¿no? Y tiene mucho más que ver con una cuestión de imagen. En ese sentido, creo, como bien decís, ¿no?, que verlo a Massa yendo a Washington, yendo a China, yendo a donde sea, digamos, a buscar plata, a negociar, a mover los compromisos para el año que viene, etcétera, ayuda de algún modo. Creo que, como y leí el estudio que mencionabas, muy interesante, muy bueno. Yo resumiría, digamos, para unir los dos segmentos, el muy informado y el no tan informado, de que lo más importante que une a los dos es la defensa de lo propio, ¿no? Uh-huh. Ya sea por el Fondo Monetario Internacional, que lo pone en riesgo, o por los recursos, o por mi kiosquito, ¿no? O mi ferretería, o lo que sea, digamos, que también depende de que haya un consumo interno que se esté movilizando, este país que esté creciendo mínimamente como para yo poder sostener y crecer un poquito yo también, ¿no? Claro, clave eso, sí, sí, pero concreto, nunca como un elemento retórico. Lo retórico inconsecuente enoja, fastidia, aleja, ¿no? No hay espacio más para eso. No. Es difícil de analizar en términos de encuestas esta vuelta, ¿no? Porque, bueno, después se pueden corregir los parámetros después de las PASO en octubre, ni hablar en noviembre, pero medir en estas PASO es difícil aventurar, ¿no? ¿Hubo alguna otra vez que te resulte tan complejo como para poder prever escenarios que esta? Y yo creo que no, porque hasta ahora pasamos de un modelo bipartidista a un modelo de coaliciones, en el que había dos coaliciones dominantes, y ahora estamos de repente en un escenario donde supuestamente habría tres sectores, y digo supuestamente porque la verdad es que es muy difícil de entender si realmente lo que está midiendo Milei en las encuestas es un reflejo de un estado emocional circunstancial, o se va a ver efectivamente plasmado en un voto, ¿no? Así que realmente hasta que no sucedan las PASO va a ser muy difícil entender si esa persona que hoy te dice que va a votar a Milei efectivamente está de ese lado, y eso va a condicionar, ¿no?, cómo se posicionan los otros candidatos, ¿no? Si Unión por la Patria termina en un primer lugar, en un segundo o en un tercero, y eso no es un dato menor. Igual no te vas a salvar el lunes de él, acertaron las encuestas, le erraron las encuestas. Pero yo siempre digo, los estudios tanto cuantitativos, que son las encuestas, como los cualitativos, que son los grupos focales, son súper útiles, suelen ser mal aprovechados y suelen ser mal interpretados, o sea, no... y lo que tiene que ver con hacer pronósticos y futurología, digamos, no es el rol que tenemos que cumplir tampoco, ¿no? Sino más bien poder diagnosticar, escuchar, y muchas veces, Juan, vos sabrás, ¿no?, que terminamos funcionando como interlocutores importantes a veces entre el sistema político y la gente, ¿no? A mí me maravilla y me gratifica también cuando hacemos los grupos focales y las personas no quieren terminar. Claro, ¿no? Y un espacio donde ser escuchados y donde nos vos agradecen, ¿no? Y la verdad que es claro, como ahí te das cuenta que la importancia que hay y la necesidad de escuchar a las personas sinceramente, ¿no? Con verdadera escucha. Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista, Hernán, de Reyes Filadoro, y ya nos encontraremos con los resultados para ver cómo podemos explicarnos lo de siempre. Te agradezco muchísimo la entrevista, Hernán. Por este espacio. Adiós. Bueno, vamos a escuchar una canción y después vamos con más noticias.